Hola, en el video de hoy vamos a trabajar lo que son las frecuencias, ¿ya? Y la frecuencia no es nada más que la cantidad de veces que se repite una elección, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Al aplicar en una encuesta, ya la cantidad de, digámoslo así, de votos o no sé, puntaje a favor, ¿cierto? Que tuvo eh, cierto, no sé, elemento, se denomina frecuencia, ¿ya? Veamos este ejemplo. Dice, se le preguntó a los estudiantes de séptimo año cuál es su asignatura favorita. Las respuestas fueron lenguaje 6 alumnos, matemáticas 5, historia 2 estudiantes, ¿cierto? Ciencias 7 y otra asignatura 4. Ya aquí yo les muestro el detalle en este recuadro, ¿ya? Que está acá, ahí, ¿ya? Y a continuación, con estos datos, ¿ya? Con estos datos que están aquí, vamos a completar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, lo primero, simplemente, ¿cierto? En esta tabla sería la frecuencia, ¿ya? Es decir, estos datos que están aquí. Si yo no tengo estos números, yo puedo sacarlos de aquí, ¿ya? ¿Cómo? Contando simplemente cuánto hay de lenguaje. Por ejemplo, hay 1, 2, hay 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6. Hay 6 estudiantes. En matemática hay 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. En historia hay solamente 2. En ciencias hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en otro, obviamente, tal cual como lo indica la tabla, hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Como dato extra, porque esto no es parte, digamos así, de una tabla de frecuencia, nosotros podríamos sacar la sumatoria. Es decir, para saber cuántas personas participaron en esta encuesta. En esta encuesta, perdón. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo tenemos esto? Simplemente sumando todo esto. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Sería 6 más 5, 11, más 2, 13, más 7, 20, más 4, 24. Es decir, la sumatoria sería 24. Y esto se representa a través de este signo que está aquí, cerrado en verde. ¿Ya? Una vez que nosotros tuvimos la frecuencia, ¿cierto? Que ya la tenemos ordenada en nuestra tabla, vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Simplemente la acumulación por datos, ¿ya? De cada uno. Es decir, para hacer esto, lo primero que debemos hacer es simplemente copiar este número, ¿ya? Simplemente lo copiamos la frecuencia, que serían 6. Para obtener el siguiente dato, vamos a sumar 6 más 5 y lo vamos a anotar aquí. 6 más 5 me da 11. Y ahí, yo aquí ya tengo acumulado lo que hay entre lenguaje y matemática. ¿Ya? Así como dato anecdótico, yo puedo decir que entre lenguaje y matemática, 17 estudiantes votaron. ¿Ya? A esta le vamos a ahora calcular la acumulada, ¿cierto? De historia, que serían 11 más 2, ¿cierto? Serían 13. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo con ciencias. 13 más 7 me tiene que dar 20. Y 20 más 4 me da 24. ¿Ya? Acá en este espacio, ¿ya? Este espacio yo lo podría borrar porque no me sirve. ¿Ya? No se obtiene aquí sumatoria. ¿Por qué? Porque, ojo, al sacar nuestra frecuencia acumulada, este resultado tiene que ser igual a la sumatoria. Si no es igual, debes revisarlo porque en algún paso quizás cometiste algún error o simplemente sumaste mal, puede ser cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestra frecuencia solita, ¿cierto? Digámoslo así, la frecuencia, que es la cantidad de votos que obtuvo cada uno. La frecuencia acumulada, vamos acumulando, ¿cierto? Es decir, sumando una frecuencia con otra de manera parcelada. Y ahora nos toca la frecuencia relativa. ¿Ya? La frecuencia relativa la podemos expresar de tres formas: mediante una fracción, mediante decimal o mediante porcentaje. ¿Ya? Se llama frecuencia relativa fraccionaria, frecuencia relativa decimal y frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Vamos a partir por la fraccionaria, ¿ya? Y esta es bastante sencilla porque aquí yo tomo solamente, ojo con esto, mi frecuencia, la anoto acá arriba, y hago una fracción, porque el nombre lo indica, ¿cierto? En el cual el numerador pasaría a ser la frecuencia y el denominador sería la sumatoria. Es decir, aquí serían 6 de 24. Vamos a hacer lo mismo con matemáticas. Ojo, con la frecuencia, siempre con la frecuencia. Con esta, no. ¿Ya? Serían entonces aquí 5 de 24. La siguiente serían 2 de 24. La siguiente serían 7 de 24 y 4 de 24.
Y a continuación, ¿ya? Vamos a sacar la frecuencia decimal. ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Esto es bastante sencillo, no es nada más que la división, ¿ya? O la transformación de esta fracción a un número decimal. Es decir, para sacar la frecuencia relativa decimal, yo aquí puedo hacerlo manual, serían 6 dividido en 24, ¿cierto? Y digo que el 24 en el 6 cabe 0 es, ¿cierto? ¿Ya? Y agrego una coma bajo esto, bajo el 0, el 24 en el 60 cabe 2 veces, 2 por 4, 8, ¿ya? Voy a cogerlo acá, 2 por 4, 8, y 2 por 2, 4. Esto lo vamos a restar, me da 12. Y se nota aquí un 0 más, me quedaría que el 24 en el 120 cabe 5 veces, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, más 2, 12. Me da 0, ¿ya? Y así obtengo este 0,25, que representa mi frecuencia relativa decimal. En este caso sería 0,25. Les repito, consiste solamente en transformar la fracción en el número decimal, ¿ya? Y ahora hacemos lo mismo con cada una. Sería entonces 5 dividido en 24, nos daría como resultado 0,20. Ojo con esto, ¿ya? Un dato. Háganlo siempre con dos decimales, ¿ya? No importa que les salga 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, ¿ya? Háganlo siempre con dos decimales. Si les da, por ejemplo, un 0,2, agréguenle otro 0, ¿ya? Para que diga 0,20, ¿ya? ¿Por qué? Porque les sirve para el orden, digamos así, de la sumatoria que tienen que hacer al final, ¿ya? Así que vamos a calcular este ahora. 2 dividido en 24 me daría como resultado 0,08, ¿ya? La siguiente, 7 dividido en 24, nos da como resultado 0,29. Y finalmente, 4 dividido en 24 nos da como resultado 0,16. Nuevamente aquí yo debería hacer la sumatoria, ¿ya? Es decir, sumar 0,25 más 0,20 más 0,08 más 0,29 más 0,16. Y me daría un 0,98. Ojo acá, ¿ya? En esto aquí, el resultado que me puede dar va desde el 0,9 al 0,99. En realidad puede ser hasta el 1, ¿ya? Pero como estamos trabajando solamente con dos decimales, siempre va a haber una parte decimal que se va a perder, ¿ya? Si me da más de 1, eso está malo, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Y para sacar el porcentaje, lo único, ya yo les voy a explicar primero antes de el cálculo matemático, ¿ya? Lo que tenemos que hacer aquí es tomar estos números y multiplicarlos por 100, ¿ya? En este caso, 0,25 multiplicado por 100, ¿ya? Vamos a hacer aquí el proceso, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 y ahí está el espacio, ahí está el otro espacio, serían 5, 2, 0. ¿Sí? Entonces 0, 0, 5, 2 y 0, ¿ya? Y esto, como tiene dos números decimales, me dejo dos espacios, así que me daría 25. Es decir, ¿ya? Que el porcentaje de esta sería el 25%, ¿ya? Ahora, para hacerlo más rápido, ¿ya? Y es por esto que les decía que pusieran siempre dos decimales, en este caso es 0,20. Para esto, para expresión de porcentaje, sería un 20%. ¿Qué hubiese pasado si ustedes solamente hubiesen puesto un 0,2? Podrían equivocarse y poner 0, ¿cierto? 2, perdón, un 2%, ¿ya? Y es eso el fin, ¿cierto? De que yo les recomiendo poner dos decimales para evitar ese tipo de errores y que puedan tener mala su tabla, ¿ya? Hacerle hincapié que si usted tiene un dato malo, puede tener toda su tabla mala, ¿ya? En este caso es un 0,08, así que esto sería solamente un 8%, ¿ya? En este caso sería un 29% y aquí sería un 16%.
Si yo sumo todo esto, me debería dar un 98%, ¿ya? Es exactamente lo mismo que acá, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa yo ya la obtuve mediante la fracción, ¿cierto? Que es escribir la frecuencia partido por el total o la sumatoria de cada uno. Luego la decimal es transformar esta fracción a un decimal como mediante una división de 6 del numerador dividido en el denominador. En este caso, 6 dividido en 24. Y finalmente nos queda una tablita acá, que esta se llama así, frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ojo, acumulada como esta. ¿Ya? Acumulada acá. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer la acumulación, ojo, de esta, ¿ya? De la frecuencia decimal. Entonces aquí vamos a copiar la primera, igual que acá, igual que aquí. Entonces vamos a copiar la primera, 0,25, le vamos a sumar a esto un 0,20 y nos va a dar un 0,45. A 0,45, ¿ya? Le vamos a sumar el 0,08 y nos va a dar un 0,53, ¿ya? A esto le vamos a sumar el 0,29 y nos va a dar un 0,82. Y finalmente le vamos a sumar el 0,16 para obtener un 0,98. Y ahí estaría la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Normalmente, si ustedes le piden la frecuencia relativa, ¿ya? No tienen que hacer estos tres cálculos, solamente le piden la que está aquí destacada con amarillo, esta, ¿ya? Así que cuando le hablen o le aparezca en alguna parte que calcule la frecuencia relativa, ¿ya? Se refiere a la parte decimal. Pero ustedes ya saben cómo obtenerla. Primero establecen la fraccionaria y luego la decimal. Si le piden el porcentaje, también lo pueden hacer, ¿ya? Y así yo completo todo esto, que esto obviamente me tiene que dar 0,98, ¿ya? Y es así, niños y niñas, como se completa una tabla de frecuencias, ¿ya? Es bastante sencillo, no es tan complejo. Recuerden, los datos se sacan o de la información o de ¿cierto? Ya que está más ordenado. Entonces yo aquí solamente copio las frecuencias, que es la cantidad de puntaje o de votos que tuvo cada una. Aquí las voy sumando. La primera se copia, 6 más 5, 11, 11 más 2, 13, 13 más 7, 20, 20 más 4, 24. Luego transformo a fracción, ¿ya? Estableciendo que mi frecuencia pasa a ser el numerador y el total o la sumatoria pasa a ser el denominador. Lo mismo para abajo con cada una, pero ojo, con la frecuencia, no con la acumulada. La frecuencia acumulada no se utiliza mucho, solamente se establece como dato, ¿ya? Así que se hace lo mismo acá, 5 de 24, 2 de 24, 7 de 24, 4 de 24. Luego la frecuencia relativa, que es lo que llama todo el mundo, sería la decimal, ¿ya? Es decir, la división de 6 en 24, de 5 en 24, de 2 en 24, de 7 en 24 y de 4 en 24. Finalmente, la frecuencia relativa porcentual, que es la transformación a porcentaje de este decimal. Y para finalizar, aquí en esta tablita también pusimos la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Que sería entonces 0,25, le sumamos ahí, ¿cierto? Y nos dio 0,45, 0,45 le sumamos y nos dio 0,53. A le sumamos nos dio 0,82 y finalmente le sumamos esto y nos dio 0,98, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta es igual y esta es igual, ¿ya? Espero que les haya servido, espero que les quede claro. Si tienen una duda, lo hacen saber y podemos ayudar en aclararla para que no tengan problemas en el desarrollo de esto, ¿ya? Así que eso, niños, nos vemos en un próximo video. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.